Mi nombre es Alejandro Ferlazo, yo soy fiscal adjunto de la unidad de homicidios dolosos. Yo me desempeño justamente en el cargo dentro de esta unidad. Vamos a explicar un poquito cómo son las fases o momentos del proceso penal. Esto es Procesando Conocimiento, un espacio de capacitación sobre el proceso penal en la provincia de Santa Fe para todos los integrantes del organismo de investigaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Procesando Conocimiento. En este episodio damos paso a un nuevo eje, las fases del proceso penal. En esta oportunidad, el fiscal Alejandro Ferlazo realizará un pantallazo general a través de todas las fases que integran el proceso penal. A partir de justamente que ocurre un hecho que se le da aviso a la fiscalía, justamente por tener un contenido o una apariencia delictiva, se empieza justamente con la investigación, nos ponemos en contacto con el suceso, nos ponemos en contacto justamente con los primeros datos del hecho, dependiendo por supuesto cuál es el hecho. La fase o los caminos siguientes van a tener ciertas particularidades, pero en términos generales vamos a dividir el procedimiento en tres etapas marcadas, que son la primera y más importante a la hora de justamente poder esclarecer qué es lo que ocurrió, qué es la investigación. Aquí en Santa Fe, y a partir de la legislación, la llamamos investigación penal preparatoria. La segunda fase, una vez agotada esa IPP o investigación penal preparatoria, va a ser la etapa intermedia, que es la justamente etapa anterior al juicio oral, o la etapa que nosotros la dedicamos en preparar justamente para el caso de llegar a un juicio oral, dependiendo por supuesto el hecho investigado y el delito del que se trate. Y la tercera etapa es precisamente el debate, esto es el juicio oral, que a partir de la reforma implementada desde el año 2014, estamos en un proceso oral, son juicios orales públicos, y finalizado ese proceso se llega justamente a la resolución, estamos hablando de a la sentencia, por supuesto dictada por un juez, y a partir de allí ya comienzan las partes recursivas. Estamos hablando de las posibilidades que tienen el imputado y por legislación también los fiscales de apelar las resoluciones, las sentencias que considere desfavorable. A continuación, el invitado ampliará los conceptos de investigación penal preparatoria y audiencia imputativa. En la primera de las etapas, como dijimos, era la investigación penal preparatoria. Esta etapa está dedicada específicamente a la obtención de las evidencias fundamentales, es decir, es una etapa de vital importancia para el devenir justamente de este caso, porque allí es donde la Fiscalía va a recolectar lo que en ese momento llamamos evidencia, que son justamente los elementos que luego se van a convertir en prueba a la hora de llegar a un juicio oral. Allí es donde vamos a realizar las medidas de investigación fundamentales, se van a recibir testimonios a las personas fundamentales que rodean al hecho, se pueden tomar las medidas de investigación como ser allanamientos, como ser intervenciones telefónicas, se hace el análisis de los datos fundamentales, estamos hablando de acuerdo al delito que se investigue, pedidos a oficinas públicas, estamos hablando de obtención de datos, por ejemplo, bancarios, estamos hablando de todas las medidas que nos lleven a poder determinar no solamente la ocurrencia del hecho, de que ese hecho es un delito y que ese delito fue cometido por determinada persona. A partir de allí, si existen elementos que ligan a una persona con la comisión o participación en ese delito, se da la audiencia imputativa y también se pueden dar las medidas cautelares que ya van a ser profundizadas en otra instancia.
Me refiero a prisión preventiva, me refiero a medidas de coerción real. Seguidamente, el fiscal ahondará en las nociones de acusación y audiencia preliminar. En caso de que la Fiscalía, junto, por supuesto que con todas las evidencias que ha recolectado junto con personal policial y personal que colabora en la investigación, ha decidido que la investigación se encuentra cerrada, es decir, que hay un caso para avanzar, para llevar a un juicio oral y solicitar una condena, es que formula otra pieza clave que es el requerimiento acusatorio. Esto es la acusación. Se acusa a una persona de haber cometido un hecho que consideramos que es delito y consideramos que es tal o cual delito, y para ello le vamos a solicitar al juez una pena. Esa pena se va a establecer en esa acusación cuál es la pena, y le vamos a solicitar al juez que habilite a la siguiente instancia, esto es, a la preparación del juicio oral. Allí es donde pasamos a la fase intermedia, que es la preparación, como dije, del debate. Esto es el momento en que se ofrecen todas las pruebas que se van a producir en el juicio oral, por supuesto antes solicitándole al juez que admita la acusación y que ya se debatan con la contraparte, me refiero con la defensa, todas las cuestiones incidentales. Allí es donde se puede plantear, la defensa puede plantear que el caso no avance, puede plantear salidas alternativas y demás. Una vez admitida por el juez la acusación, como decía, se ofrecen las pruebas y se dicta una resolución, el juez dicta una resolución que es el auto de apertura al juicio, siempre y cuando se admita justamente tanto la acusación como las pruebas. Finalmente, Ferlazo se adentrará en las ideas de juicio oral y público y de sentencia. La etapa del proceso oral y público, esto es un juicio oral y público que se desarrolla en tribunales, por supuesto, con un juez o con 3 jueces, dependiendo el monto del delito, y allí es donde se van a producir todas las pruebas que hemos realizado durante la investigación. Es ahí donde está la centralidad o lo central de las evidencias que hemos recabado en la investigación penal preparatoria, porque esas son las evidencias que se van a convertir en pruebas en el juicio oral, y es lo que vamos a buscar de parte de la Fiscalía, por supuesto, a la hora de solicitar que un tribunal entienda que la Fiscalía tiene un caso y que ese caso le da la razón a la Fiscalía a la hora de condenar justamente a la persona a quien se lleva el juicio. Ese es el objetivo fundamental que tenemos y por eso es, como decía, la importancia a la hora de el desarrollo de la primera parte de la investigación para que llegue al juicio oral pruebas de contundencia que podamos producir en ese juicio oral y que nos permitan arribar a una condena. Esas son a grandes rasgos las 3 etapas centrales del proceso, y luego ya se pasa, como dije, una vez dictada la sentencia, a la parte recursiva para el caso del imputado al ser condenado o los fiscales en caso de no obtener el resultado esperado y considerar que un tribunal distinto, un tribunal de segunda instancia, vuelva a ver justamente este caso y se logre una resolución de acuerdo a lo solicitado. Con eso cerramos la última parte de este capítulo. Tomen nota, profundicen en los conceptos, comenten entre ustedes y planteen propuestas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Procesando Conocimiento.